grupos, niñas, niños, adultos, hay escuelas privadas, hay una gran cantidad de modelos. La educación para niñas es muy diferente a la de los niños, incluso los contenidos de los textos es diferente. Muchas de estas niñas todavía no van a la escuela, pero las que van, sí se marca mucho una diferencia en cuanto a los contenidos de los planes de estudio, digamos, de aquella época. La práctica pedagógica era primero enseñar a leer y mucho después a escribir. Por eso la mayoría no sabía escribir. En ese entonces, bueno, no se consideraba necesario. ¿Para qué? Con que sepa leer el catecismo, más que suficiente. La enseñanza estaba basada en algunas cartillas, silabarios, catones y catecismos, que se enseñaba por medio del deletreo. Ahí está una serie de materiales. Aquí hay una nota que sale en el Diario de México de un padre, el señor Juan Pedro, que se queja de la enseñanza de la lectura y lo describe muy bien ahí en el periódico. Dice que de esa manera la gente no va a poder saber leer bien, porque nada más les enseñan a juntar una letra con otra, y entonces decide comprarle un silabario a su hijo español que está mucho mejor elaborado, que es otro tipo de enseñanza. Además de que la impresión es muy mala, y dice que gracias a el niño empezó a gustar de Pepe, como se llama su hijo, empezó a hacerse asiduo a la lectura, parecería por una enseñanza diferente. Y aquí vemos también cómo actualmente se sigue enseñando la lectura. Habría que preguntar si con eso uno llega a enamorarse de la lectura. Bueno, como les comentaba yo hace un momentito, el libro de texto posteriormente ya no es el catecismo Ripalda ni los silabarios, sino que ahora es el catecismo de República o elementos de gobierno republicano popular federal, que se generalizó a partir de 1824. Y este catecismo, si ustedes se fijan, cómo está estructuradas preguntas y respuestas, que es como un lavado de cerebro, ¿no? ¿Qué es un gobierno republicano? Bueno, las respuestas los hay de dos maneras, ¿no? Aristócrata y democrático. Y hay toda una crítica. El aristocrático es el que tiene algunas naciones, el que es digamos que propicia la esclavitud, ¿no? En pocas palabras. Y ahí están son consignas con preguntas y respuestas, pero es como un lavado de cerebro que se va haciendo, ¿no? A la manera de un catecismo. Y luego también, de la misma manera, les enseñan a lo que es un libro. Perdón. Se ve que hay una idea de que la gente, los niños no saben lo que es un libro porque posiblemente pues nunca lo han tenido, ¿no? Y es muy interesante cómo les van enseñando lo que es un libro también con el mismo sistema. ¿Qué podemos hacer con los libros? Abrirlos y cerrarlos, ¿no? Cada tiene una hoja, se llama página. O sea, esto nos ya da una idea de que no se sabía cómo era ni para qué era un libro. Y se les tenía que enseñar desde ahí, y esa es la manera en que se les va introduciendo este concepto. Y ya para finales del siglo XIX, ya cambia la educación, ya hay libros más modernos, con imágenes, mapas, en fin. Ya se radica todo esto de tipo catecismo, y se va incorporando también la escritura. Me voy a pasar un poquito más ya, rapidísimo. Ya el derecho a la información, como decía Juan Domingo, lo va haciendo para unos cuantos, pero también le llega al pueblo, porque hay una lectura en voz alta, y la gente se empieza a interesar, porque hay una pelea ahí de tinta y papel entre estos dos grupos, entre el liberal y el conservador, y empiezan a elaborarse una serie de periódicos, y una serie de literatura también. Salen planes, proyectos, decretos, bandos, periódicos, novela corta, pronósticos. La novela corta, curiosamente, ahorita hay un sitio web que se llama novela corta, que la estamos usando para leer en internet, porque como es corta, es muy favorable, muy fácil, muy propicia para la lectura en internet. Y ahí también, en esa época, también favorecía mucho la lectura, porque la gente no estaba acostumbrada a leer textos muy largos, y la novela corta era ideal para estos grupos. Vean ustedes la cantidad de materiales que empezaron a producirse
periódicos, bueno, libros para niños. Era muy abundante, pero obviamente era para una élite que, como decíamos, a algunos les llegaba por la lectura en voz alta, y se empezó a generar toda una opinión pública que sí llegaba también al pueblo, porque era más como el chisme, ¿no? Que dicen unos, que dicen otros de ellos, de las críticas. Pero ven ustedes que sí hay una abundante producción en ese periodo, a pesar de los avatares, de cómo estaba ese proceso tan inestable. Sin embargo, se logró publicar, por ejemplo, el Diario de México, que fue uno de los primeros, y entre número y número, y como dice aquí, artículo y artículo, noticia y noticia, se iban disfrazando ahí las críticas, o sea, para que la gente leyera entre líneas, ¿no? Una serie de consignas, cuentos, literatura, había también concurso de poesía. O sea, la verdad, el periódico se volvió un ambiente muy activo, que daba un espacio para que la gente pudiera ahí escribir y pues todas estas ideas que se estaban germinando, ¿no? Aquí, por ejemplo, el Despertador Americano, que ya es así con ideas liberales, constaba de 18 páginas, pero tampoco era tan chiquito, y estaba pues ya en un formato tabloide, como un periódico, vamos, de La Jornada más o menos, ¿sí? Pero chiquito, más chiquito. Y se compraba y se acababa, era como pan caliente. Bueno, estos son periódicos que no tienen una vida muy larga, pero si ven ustedes, también aquí este señor usó unos tipos de madera y añil para la tinta, o sea, se las ingeniaban para producir sus periódicos, o sea, ya no los detenía nadie. O sea, la letra, para mí la letra impresa es como el agua. Una vez que la deja uno correr, ya a veces, por más que se quiere censurar, siempre se buscan los resquicios para por ahí colarse, ¿no? Incluso lo vemos en la colonia, como llegaban cantidad de libros prohibidos por Veracruz. Por algo llegaban estas ideas a estos grupos. Incluso en estos ya había suscriptores para estos diarios, se tenían suscripciones, incluso había mujeres. 3 mujeres estaban suscritas al periódico, o sea que ya era una buena cantidad, ¿no? Pero ya las mujeres también se empezaban a interesar en las políticas. Las asociaciones literarias son interesantísimas. Hay esta de trabajo que hizo la doctora Perales, en donde recopila todo lo de la historia de las asociaciones del siglo XIX, y se ve cómo ahí es un lugar donde la gente va creando una sociabilidad en torno a la lectura, discuten, comen, pues simplemente Hidalgo ahí se la pasaba tomando su chocolatito y también grillando, ¿no? Porque sí, ahí se discutían una serie de cosas. También se bailaba, o sea, se hacían muchas actividades ahí en la tertulia, y había muchos tipos de asociaciones, desde unas tertulias así pequeñas hasta ya todas unas academias, ¿no? Y ahí se discutía, como decíamos, y se iba forjando ya toda una serie de ideas. Vemos también que ya aparece la biblioteca pública. En 1788 sabemos que ya está la biblioteca turriana, que es una novedad, una biblioteca pública, y hay un reglamento que alude a cómo tratar a los libros, y hay préstamo, porque dice, devuélvalo cuando acabe, no se lo quede, y no lo vaya a tener junto al aceite, o sea, toda una educación de usuarios para el uso del libro. En un pequeño reglamento que se tenía, se va ahí, ay, ya se me acabó el tiempo. Bueno, y en 1809, también hay un autor que dice, hay que abrir las bibliotecas, las 3 que hay, ábranlas en la noche para que la gente vaya a leer. Bueno, me voy a pasar rapidísimo porque quiero que vean ustedes, perdón si ya lo vimos, aquí las tertulias, como decíamos, bueno, de ahí sale todo el movimiento independentista, de ahí. Los niños es un nuevo público lector y se empieza a escribir para ellos. Hay gran cantidad de literatura muy interesante. Vea toda la lista de libros que hay para ellos, porque los ilustrados, pues digo, los intelectuales están preocupados por lo que va a leer el niño. Entonces empiezan a aparecer una cantidad de publicaciones. Las mujeres también son un foco de atención muy importante.
porque se les cuida para que no se les vaya a pervertir su corazón y no tengan, no se descontrolen, ¿no? La mujer no debe exponerse a pervertir su corazón, a desviar su alma de esas ideas de religión y piedad que santifican aún a las mujeres perdidas. Una mujer que lee indistintamente toda clase de escritos cae forzosamente en el crimen o en el ridículo. O sea, y también hay una literatura muy dedicada a ellas. O sea, una señorita instruida no tiene que hablar mucho ni presumir. Tiene que saber un poquito de letras, geografía, aritmética, historia, para que tenga un poquito de conversación, no sea aburrida, pero que tampoco sepa mucho, ¿no? Y la biblioteca, al final de cuentas, hay muchos discursos sobre la biblioteca, pero hay un gran miedo a que el pueblo aprenda a leer y lea. Pero también hay que pensar que no había muchos libros, que la situación económica estaba bastante mal, y hay algunas bibliotecas que se abren con los fondos que se van rescatando de conventos, donaciones, pero no son los adecuados para un pueblo que se supone se inicia en la alfabetización. Es decir, se descuida el proceso de alfabetización como pasa hoy y como ha pasado, creo, en nuestro país en un buen tiempo, que se alfabetiza pero no se da que leer, como decía Vasconcelos. Si no se les va a dar que leer, mejor no alfabetizar. Y creo que seguimos de alguna manera en las mismas. Pero fíjense que ya para finales hay un pensamiento interesante que se veía todo un cambio, que dice, cierto es que a la biblioteca concurren jóvenes a leer novelas y obras de recreación con perjuicio de sus estudios, por cuyo motivo no se prestaban antes esa especie de libros. Pero reconociendo lo difícil y odioso de tales excepciones, hace mucho tiempo se facilitasen toda clase de obras a toda clase de personas, dejando a cuenta de los interesados el perjuicio que pudiera causarles su elección. Esto ya es modernísimo, y eso ya es a finales del siglo XIX. Y bueno, los dejo nada más con este pensamiento y muchas gracias. Ya venían por mí. Ya. Yo creo que este es un aplauso merecidísimo para nuestros tres expositores. Y bueno, tenemos nada más tiempo limitado para 2 preguntas, pero muy concisas y las respuestas